Ya hemos vivido la primera carrera de la temporada 2025. Se acabaron las pruebas, ahora ya todo es fuego real. Este fin de semana hemos vivido, como digo, el primer Gran Premio en Australia, Gran Premio inaugural de la temporada, después de varios años siendo Bahrein la que abría el calendario. Veremos ahora qué es lo que comentan nuestros compañeros, porque hoy nos volvemos a reunir todo el equipo al completo. Por mi parte, y creo que hablo en nombre del resto también, ha sido una carrera bastante entretenida, bastante divertida, una carrera en la que han pasado bastantes cosas, más allá de la climatología, de esa lluvia que iba y venía y que nos dejó unas cuantas sorpresas a lo largo de la carrera. Ya hemos podido ver un poco, y digo un poco porque la climatología precisamente hace que lo que hayamos visto no sea real del todo, pero ya hemos podido ver más o menos por dónde están los equipos a nivel de rendimiento, un poco dónde están los pilotos también, cogiéndolo todo un poco con pinzas, bien sea por los pilotos ya consagrados y las posiciones en las que terminaron, o incluso por los rookies, porque hay que decir que Australia no fue la mejor carrera posible para prácticamente ninguno de los rookies. Hubo bastante mala suerte a nivel generalizado. Pero, como digo, se acabaron las pruebas, esto ya ha sido fuego real, aquí ya hemos podido ver un poco cómo están las cosas. Intentaremos analizar y saber un poquito, como digo, pues también cuál ha sido más bien el rendimiento de cada equipo, la posición que tendría en ese top. Haremos también un análisis de lo que ha sido el rendimiento de los pilotos, como anticipaba también, tanto consagrados como rookies, la batalla entre pilotos, como por ejemplo podría ser lo que comentábamos también en el programa de pretemporada, pues la batalla entre Leclerc y Hamilton, la batalla entre Sainz y Albon. Y bueno, pues como digo, saber un poco y poner en antecedentes lo que hemos visto tras la primera carrera y ir abriendo boca, ir haciendo un poco de aperitivo para la siguiente carrera en China, que será esta misma semana. No me extiendo más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arrancamos con el segundo programa de la temporada 2025. Presento directamente a mis compañeros de equipo. Nos volvemos a reunir el equipo al completo, segunda vez consecutiva esta temporada. Vamos a ver cuánto nos dura la racha, pero oye, que siga así la cosa. Vamos haciendo, una vez que haga las presentaciones, compañeros, vamos haciendo un pequeño análisis de lo que ha sido la carrera. Nos contáis un poco qué es lo que os ha parecido, dónde está un poco cada equipo, cada piloto, posiciones, etcétera, y vamos entrando en canción. Por un lado, el habitual, Iker Mesa. Compañero, bienvenido, es un placer contar de nuevo contigo en un programa más. Buenas tardes, Eder. Pues para mí también es un placer, además ya con carrera vista, temporada nueva, cosas nuevas, que siempre es interesante. Sí, desde luego, y además, como anticipaba la introducción, no, yo creo que además ha sido interesante lo que hemos podido ver en Australia, bien por climatología, porque la lluvia nos ha traído sorpresas. Ya de por sí yo creo que la carrera ha sido bastante entretenida. Una cosa que comenté en el programa de pretemporada, yo personalmente agradezco mucho que la temporada se vuelva a abrir en Australia. Creo que es un circuito que da de por sí mucho más juego que Bahrein, como ha sido en estos últimos años. Con lo cual, oye, punto a favor de momento para la temporada 2025. Así que nada, pues lo dicho, en eso coincidimos. Vamos a ver lo que podemos ir desgranando a lo largo del programa. Por el otro lado, habitual también, incluso casi más habitual que él, es habitual su holograma. Pero bueno, por lo menos podemos contar contigo de nuevo a nivel físico. Erlans Vega, compañero, un placer tenerte por aquí de nuevo en este segundo programa de la temporada. Esperamos que puedas tener un poquito más de presencia que en el de pretemporada, a poder ser. Buenas, sí, esta vez estoy aquí ahora mismo haciendo un puzzle como un buen jubilado, así que estoy más libre, la verdad. estoy con un poquito más de oxígeno. Está igual como va a estar Alonso al final de temporada. Curioso. Sí, bueno, puede ser.
Igual luego os tengo que dejar antes de tiempo, pero en principio hoy estamos bien. Así que nada, hemos visto también la carrera un poco a trozos porque la verdad que era muy pronto. Luego estuve viendo varios highlights y luego me vi diferentes resúmenes y o sea, evidentemente he visto lo importante. Lo que pasa es que el viernes salí de fiesta, estoy con un colega aquí de visita, entonces estoy un poco que no paro. Pero bueno, estoy al día y he visto lo importante. Bueno, un poco en multitarea, como la última vez, solo que un poco de tarea diferente. Sí. Vamos a ver lo que podemos ir desgranando, como decía, entre los tres. Nos dais un poco vuestra impresión sobre lo que ha sido la carrera, que os ha parecido, dónde habéis visto eso un poco a cada equipo, a cada piloto. Os podéis ir explayando, luego ya de aquí, como digo, iremos abriendo también el melón correspondiente a lo que vaya tocando y eso, pues vamos analizando lo que ha sido el rendimiento de cada equipo, etcétera, pero por lo menos saber un poco vuestras impresiones respecto a lo que ha sido esta primera carrera en Australia. Vale, pues Erlanch, ¿abres tú? No, ha dicho que abrirías tú por orden de presentación. ¿O prefieres que abra yo? Yo es que el primer piloto nunca sale en la clasificación delante, pero ya voy yo. Australia, bueno, a ver, la lluvia siempre condiciona, yo creo, todo posible análisis y todo posible entender dónde está cada uno. Pero sí que coincido contigo que el hecho de que Australia abra el mundial es como volver otra vez a los viejos tiempos. Y a veces eso está bien. Y por una parte creo que sí que vemos, o sí que se puede ver alguna tendencia que ya se vio en los tests y otras, pues que creo que de momento vamos a tener que esperar a China o a la siguiente carrera para tratar de entenderlo. Es lo mismo que se vio en los tests y que hemos visto en carrera. Parece ser que McLaren tiene, al menos con una carrera, el mejor coche, que Red Bull no está, pero bueno, también Verstappen al final, nadie sabe muy bien cómo, bueno, sí, por el accidente de la lluvia de los dos McLaren, pero acaba segundo, está ahí. Veremos a ver si puede hacer magia en otros circuitos o si el McLaren es tan superior que ni Verstappen es capaz. Pero oye, por lo demás, sí que aquí la misma normalidad que veíamos hace unas semanas. Luego, pues la duda es si Ferrari es el hecho de que hizo una estrategia pésima bajo el agua, que no pudieron sacar todo lo que tenían, o que realmente pensábamos que estaban mejor en los tests de lo que están ahora, porque en los tests parecían ser segundo, tercer mejor coche, como lo queramos ver, y en carrera acabas octavo y décimo y se te mete un Williams por delante y un Aston Martin, que ni Williams ni Aston Martin parecían estar por delante de Ferrari en los tests. Pero bueno, vamos a esperar una carrera para ver hasta un par de ellas más, para ver cuánto es espejismo y cuánto no. Y por otro lado, yo ya tenía un poco claro que lo que es un poquito analizar los rookies, una sola carrera no íbamos a poder saberlo, pero bueno, por lo demás, bueno, por lo que es por esa parte, malos inicios de todos, salvo de Antonelli, que me parece que es reseñable tener 18 años, tu primera carrera, tus primeros kilómetros en carrera con un Mercedes y te has colocado cuarto. La verdad es que hizo una carrera así en voz baja, no hizo tampoco gran cosa, pero oye, le has metido el coche cuarto. Y yo creo que es algo que Toto Wolff ni pensaba a principio del año pasado. Si lo hace igual de bien durante las primeras carreras del año, pues oye, podemos estar ante al final todo un talento que ha descubierto Mercedes en un momento muy determinado, que es la transición entre coches que va a ser, y Mercedes en un momento de transición que oye, que les puede venir muy bien. Y luego, pues igual también, por seguir un poco, como ya os digo que pienso hacer esta temporada, de seguir un poco cuál es el run de Colapinto en Alpine, pues creo que el accidente de Australia, bien, no le va a venir al pobre Duhan. Pero bueno, espero que, aunque cometa este tipo de errores, no le bajen precipitadamente para poner al otro, porque también vimos que el otro empezó con unos muy buenos carreras y luego acabó estampándose carrera sí, carrera también.
Y eso de estamparte también es una cosa que le ha pasado al pobre Berman. Yo creo que ya lo dijo un poco el año pasado, que no iba a ser lo mismo pasar de conducir un Ferrari a meterte la tartana del Haas. Y yo creo que eso es algo que va a notar durante todo el año. De que el año pasado el Ferrari lo metías un poco donde querías, porque obviamente es un Ferrari, y el Haas, pues bueno, parece que es un poco trituradora. Veremos a ver. Pero igual el Haas es el segundo piloto Ferrari que se acaba cargando. Veremos. Demos un poco el resto de carreras a ver cómo se va dando. Y al final, pues Aston Martin, supongo que cara y cruz. Cara, porque Stroll queda sexto. Y si Stroll, que es medio piloto, te mete ahí sexto, pese a una carrera con incidentes, problemas y demás, eso es bueno. Y la cruz supongo que es que el pobre Alonso pues acabó aparcado, pero en un sitio donde no tienes que aparcar el coche, que es un muro. Así que supongo que eso es malo, pero esperemos que Erlang en su habitual sección pues nos lo cuente. Y además ahora ya se puede estrenar con la sección de Aston Martin, porque aquí por lo menos ya hay cosas de las que comentar. En pretemporada era un poco pronto, pero aquí ya por lo menos podemos meternos un poco más en canción. Yo de hecho, mira, contestando un poco a las cosas que has ido comentando tú, Iker, coincido prácticamente en todo lo que has dicho. Reseñable, me parece que dentro de lo que hemos visto ya en la primera carrera, aunque ha sido en circunstancias de lluvia, no ha sido una carrera en seco en la que realmente podamos decir, vale, este está aquí y este otro está aquí. La lluvia siempre como que adultera un poco todo eso, pero creo que se ha visto que McLaren tiene un coche muy potente, el mejor coche de la parrilla en este momento, tanto en mojado como esos pequeños momentos en los que pudimos ver un poco de pista seca o un poco de rail seco. Incluso en seco creo que se vio un McLaren bastante mejor que el que vimos en lluvia, y en lluvia ya era bastante bueno. Me dio la sensación de que además el McLaren trataba los neumáticos mucho mejor que el Red Bull. Parecía al principio que Verstappen podía estar ahí siguiéndoles la estela, pero finalmente en el momento que los McLaren apretaban, Verstappen se quedaba atrás. Sí es verdad que ese momento en el que los dos McLaren se salen de pista por la lluvia que vimos en las últimas vueltas de la carrera, Verstappen se les acerca, Piastri se fue a la purria, el pobre, porque tuvo mala suerte después de ese trompo. Verstappen se llega a pegar mucho a Norris, pero yo creo que ahí es significativo que Norris, después de su salida de pista, por algo que comentó él mismo, podía tener tocado el fondo plano del coche. Es decir, que tampoco fuera real el hecho de que Verstappen estuviera tan cerca como lo vimos en las últimas vueltas. Es decir, da que pensar que McLaren puede tener un coche, al menos en este momento, muy superior. Por la parte de Red Bull, que sería el equipo que quedó inmediatamente detrás, no sé si es tanto Red Bull o el propio Verstappen el que lo hace. Como ya hemos visto muchas otras veces, que por su talento, por sus manos y porque es un puto robot, consigue poner el coche en una posición que no le corresponde. Porque, por contraposición, Lawson tuvo un desastre de carrera, se mire por donde se mire. Que de aquí no podemos sacar conclusiones porque es la primera carrera, ni por Lawson ni por ninguno de los rookies. Pero muy significativo donde llevó Verstappen el coche y lo mal que lo pasó Lawson en ese aspecto. Es decir, Red Bull no estaría tanto ahí si no fuera por las manos de Verstappen. Por detrás, los Mercedes, yo creo que bastante fuertes. Creo que tendrían un coche mejor que con el que acabaron la temporada pasada. La actuación de Antonelli, dentro de las actuaciones que tuvieron los rookies, pues incluso con una sanción, que luego la apelaron y se la retiraron, termina en cuarta posición, no está nada mal, justo por detrás de Russell, que termina en podio, por todo lo que sucede con Piastri, etc. Los Ferrari, yo diría que la gran decepción de esta carrera. No voy a decir tanto por los pilotos, porque creo que ambos pilotos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, pero esas herramientas no estaban bien afinadas. Yo creo que no estaban bien pulidas. Dentro de que, pues eso, Leclerc iba salvando los muebles un poco. Hamilton, creo que dentro de la adaptación que está teniendo al coche, no pudo exprimir todo lo que se podía exprimir del Ferrari. Además de que Leclerc, en un momento dado, tuvo un par de ocasiones en las que le dejó las cosas claras a Hamilton. Ferrari creo que no se lució como equipo en las estrategias, sobre todo en la parte final, cuando volvió a empezar la lluvia y dejaron a sus dos pilotos en pista, cuando se veía que venía la tromba. O sea que Ferrari dejando un poco perlas de las suyas. Y por detrás, bueno, un Williams creo que bastante fuerte. Dentro del salto que han pegado del año pasado a este, creo que Williams podría estar ahí siendo uno de los equipos, no sé si arriesgarme a decir más fuertes de la zona media,
por lo que podría parecer. Y como digo, dentro de las circunstancias locas que hubo en esta carrera, buena posición de Albon, mala suerte por parte de Sainz, que le tocó abandonar, además en los primeros compases de la carrera, con ese pequeño fallo. Voy a decir más bien fallo mecánico, fallo del coche, por lo que comentaron después, sería más fallo del propio coche que error del propio piloto. Lo de Aston Martin, pues también, como has dicho tú, Iker, cara y cruz. Creo que el hecho de que Stroll terminase donde terminó, me ha hecho gracia la expresión de que siendo medio piloto, cosa en la que coincido también, pues oye, da esperanzas. Mala suerte por parte de Fernando Alonso, que tuvo ese trompo y ese accidente que lo obligó a quedarse fuera también. Una carrera, por cierto, en la que hemos visto bastantes abandonos. Y bueno, un poco en líneas generales, ese es el rendimiento o eso es lo que habría visto yo en la carrera, poniendo la puntilla a cada uno de esos equipos y a cada uno de esos pilotos. Por parte de los rookies, como digo, sí que no se pueden sacar conclusiones al ser solamente la primera carrera, el haber sido lluvia, etcétera. Pero desde luego, Australia ha sido carrera para olvidar para prácticamente todos los rookies. Lo de Doohan, como comentabas, yo no sé si Colapinto estará ya ahí afilando el colmillo entre bastidores. No sé cuál es la previsión climatológica en este caso para China, pero si tenemos una carrera en seco, pues vamos a ver, ¿no?, cómo puede terminar cada piloto en ese aspecto también. Interesante lo de Berman, pasar de un Ferrari a conducir un Haas, evidentemente no hay color, pero bueno, habiendo hecho esta puntilla, ahora ya sí que te dejo a ti, Erlans, que nos hagas tu análisis, tus impresiones de la primera carrera. Pues a ver, no me voy a explayar mucho más que vosotros. Yo también pienso que ha sido un gran premio alterado. Creo que para bien o para mal no hay que tener las cosas 100% en cuenta. Que la lluvia nos ha trastocado los resultados, que hemos tenido muchos abandonos, fallos, ha habido posiciones en Q3 que se han regalado, entre comillas, coches que tendrían que estar en Q3 que no estaban. Entonces hay cosas que yo, o sea, sigo sin... Como los test de pretemporada. Yo creo que no hay que tener todo en cuenta porque no son las condiciones óptimas de una carrera. Son carreras excepcionales, con lluvia, con cosas que no es lo normal. Entonces, a mí me ha gustado mucho la carrera. La verdad que si no hubiese sido por el madrugón, y bueno, pues porque ya os digo que yo este fin de semana he estado bastante fuera, yo me la hubiese visto súper a gusto y la verdad que una diferencia de empezar la temporada aquí a empezarla en el desierto que vamos, o sea, no tiene comparación, o sea, está mucho más emocionante. Casi hasta me hubiese gustado más. Yo suelo ser partidario de que llueva hasta cierto punto, de que haya un poco de caos, pero casi hasta me hubiese gustado que no hubiese habido lluvia, que todos hubiesen podido correr en unas condiciones óptimas y que más o menos hubiésemos sacado una radiografía mejor. Pero bien, la verdad que cosas inesperadas. O sea, tenemos a un Stroll sexto que yo creo que se puede dar con un canto a los dientes hasta... O sea, es la definición de que un reloj da la hora bien 2 veces aunque esté estropeado. Que disfrute este momento, que creo que no podrá decir que está por delante de Alonso 8 puntos y que ha quedado sexto durante mucho tiempo. Creo que eso no lo va a poder mantener. Ojalá me equivoque y se convierta en un tío que recoge puntos y hace las cosas bien, pero no creo que le haya tocado la varita mágica. Y no lo digas muy alto, por si acaso. A ver, no, muy, o sea, le tiene que caer una muy negra a Alonso para que de repente se Stroll pise, como en esta. Pero bueno. O haber muchos abandonos por delante para que tú subas de posiciones también. Sí, a ver, en ese sentido pues es una pena, ¿no? Porque podrían haber rascado a punto los dos perfectamente. Alonso igual hubiese quedado un noveno, ¿vale? Pero bueno, era un punto más. Pero bueno, bien. Porque aún así me quedo con la sensación de que están mejor de lo que parecían en pretemporada. Siendo conservador con la lluvia. Pero lo mismo vamos con los rookies, que bueno, pues oye, pues han tenido sus más, sus menos. Y pues no se le puede tener en cuenta, como tampoco le tengo en cuenta a Hamilton lo que ha tenido. O sea, son cosas que
que se esperaban. O sea, es que la gente se empeña en crear películas y mitos y luego la realidad pues es la que es. Llevas muchísimos años en una escudería con una misma gente, ahora no eres el que va con la corona, sino el que tiene que demostrar que se la merece, y los balones no sirven para Leclerc. O sea, en ese sentido, pues, oye, son cosas que pasan. Pero en general un gran premio muy, muy guapo, y yo la verdad que contento. O sea, nada que decir. O sea, tenía súper a gusto en ese sentido, la verdad. Que todo siga así y con esta compresión de resultados y de coches que son muy parecidos y de que pequeñas cosas van a dar resultado en grandes diferencias. Sí, de hecho, un poco. Hay, por ejemplo. Sí, tranquilo, Iker, di. No, eso, que coincido con lo que ha dicho Erlange, pero que sí que al final, un poco de lo que es un poco la parte de Aston Martin, que probablemente ni unos están tan bien ni otros están tan mal, que es lo que también he dicho yo, que eso veremos en China, que por lo que he visto en el tiempo no dan lluvia en todo el fin de semana, además se carrera el sprint, así que nos servirá un poquito pues para ir viendo cómo está cada uno. Bueno, además, como decía, ¿no? Al final Australia es un circuito tiene unas características muy propias dentro de que se considera un circuito semiurbano, etcétera, pero ya más allá de la lluvia. En China, si además el clima es seco, pues veremos, además con la pedazo de recta que tiene, pues las velocidades puntas de los equipos, etcétera. O sea, por ahí, como digo, no se pueden sacar 100% conclusiones, pero no sé cómo lo veis vosotros, por ejemplo, ¿no? En eso que iba anticipando del orden de los, al menos de los 4 primeros, de los 4 top, que McLaren tiene un coche muy fuerte, el más fuerte de la parrilla ahora mismo, que por detrás podría estar igual no tanto Red Bull, sino como decía, Verstappen, porque dentro de lo que cabe, bueno, de hecho incluso en la salida vimos cómo Verstappen le ganó la posición a Piastri quedó relegado a la tercera posición, luego consiguió recuperarla, y una vez que los McLaren pusieron ritmo, como digo, yo creo que los McLaren parece que tratan mejor los neumáticos que el Red Bull. Verstappen llegó a un punto que no les podía seguir el ritmo, pero estaría ahí que Mercedes sería, vamos a decir, el tercero en discordia, mostrando un coche bastante mejor que el que tenían el año pasado, y que por detrás estaría un poco Ferrari dentro de esa decepción, vamos a decir. Por ejemplo, cuando terminó la carrera, si no recuerdo mal, algunas declaraciones que hicieron Leclerc por un lado y Hamilton por otro, Leclerc venía a insinuar que, bueno, pues la mala carrera que habían tenido y todo, más allá de estrategias, etcétera, era porque tenían que pulir las herramientas que tienen, que el coche no estaba en su mejor momento, y aparte comentó que en lluvia, de hecho, es algo que vienen arrastrando desde hace varios años, que su coche en seco bien, pero cuando hay lluvia flojea, y es algo que no consiguen arreglar. Las declaraciones de Hamilton iban más por el sentido de, bueno, es que todavía me estoy adaptando al coche. A ver, al final Hamilton, pensemos que lleva desde 2012, ha estado desde 2012 hasta 2025 en Mercedes y ha hecho toda su carrera con Bono como jefe de ingenieros. Llegará a un punto en el que te entiendas perfectamente, Bono sabe lo que le tiene que decir cuando Hamilton hace una de sus rabietas, está mal o cosas así, y de repente te encuentras con un ingeniero italiano que no sé con quién estaba trabajando antes, creo que no era el de Sainz, y que serán una serie de protocolos o maneras de actuar y lo vas a tener que ir trabajando. Te has encontrado por primera vez en tu carrera con un motor que no es Mercedes, no has podido probar, probablemente cosas de volante no sean igual, y por mucho que lo hayas hecho en simulador y en entrenamientos, en carrera será otra manera de actuar, gestionar energías, todas estas historias que yo creo que ni lo que le veamos en Australia, lo que le hemos visto en Australia, lo que le veamos en China, no son de la siguiente carrera, no sé si ya empieza Oriente Medio, pero todo lo que sean un poco estas primeras carreras no van a ser indicativo de lo que pueda ser ya cuando entremos en Europa, que entiendo que muchos procedimientos ya los tendrá aprendidos, que supongo que los tiene ya aprendidos, pero no los tiene puestos en práctica. Y lo que dice Leclerc de que el coche en lluvia va mal, es obvio, parece que sí. Pero por otro lado, como al final, que ahora 4 carreras de lluvia al año siendo generosos, pues al final tampoco
tampoco creo que sea el mayor hándicap en lo que tienes que trabajar. Porque posibilidades de carrera en lluvia, básicamente igual se resume en Brasil, Italia igual en septiembre y bueno, las dos italianas, una en abril y otra en septiembre. El resto raro será que justo de repente te llueva. Me acuerdo aquella de Bélgica a finales de agosto. Pero bueno, al final, conociendo el tiempo de Europa y del resto de sitios donde corren, que corren casi siempre en verano, la posibilidad de que llueva es pequeña, eso salvo que ya entremos en Brasil o alguna de estas, pero bueno, Brasil al final está en medio de la selva, ahí siempre puedes tener más cosas de lluvia. Respecto a lo del ingeniero que has comentado, si no tengo mal el dato, el ingeniero que tiene este año Hamilton sí que es el ingeniero que tenía el año pasado Carlos Sainz. Creo que el ingeniero de Hamilton es Ricardo Adami, que es el mismo que tenía Sainz. Bueno, de hecho, Sainz le llamaba, cuando lo escuchábamos en las radio conversaciones con él, le llamaba Ricky. Creo que es el mismo ingeniero. Y de hecho, a ver, se tienen que ir puliendo entre ellos también, pero vimos que de hecho las conversaciones de radio con Hamilton, a Hamilton se le veía también como bastante encendido dentro de lo que cabe. Hamilton, por lo que yo escuché y después de ver, o sea, evidentemente pues no he visto varios vídeos de opinión y tal, y por ejemplo cuando comentaba Lobato después de escuchar las radios, que hacía muchísimo que no veía a Hamilton tan tenso y tan, no sé, como que no se estaban entendiendo ellos dos. Y que también pues puede ser parte de, oye, al final estás muchos años con una persona al otro lado y eso también tiene que influir y le has pillado una carrera que pues no es la mejor para nadie. Pero sí, a mí también me sorprendió escucharle tan alterado. Pues acabo de confirmar y sí, el ingeniero de pista de Hamilton es Adami, que había estado con Sainz y anteriormente con Vettel. Pues mira, ese dato justo no le sabía. Eso, sabía que era Adami, pero no me acordaba el nombre. Mira, lo de Vettel no recordaba que fuera el mismo ingeniero. A ver, que también son pilotos muy, muy dispares también entre ellos, pero sí, o sea, respondiendo un poco a lo que decías, Lance, también, a mí me recordaba un poco a las épocas, bueno, no las épocas, sino esos momentos oscuros de Hamilton, cuando caía en declive de repente, o los famosos bucles, que suelo decir, en los que se suele meter a veces de negativismo y empieza a soltar pestes por la radio. Se le veía un poco, no tan oscuro, pero sí un poco en ese aspecto, ¿no? Lo que digo, a ver, al final no es la carrera más favorable para que te puedas poner a prueba. Al final, con la lluvia y con todo, pues todo queda un poco más también al azar. El hecho de que tengas que todavía adaptarte al coche, como bien decía Iker. Bueno, has dicho 2012, creo. De hecho, creo que 2012 fue el último año de Hamilton en Mercedes, o sea, en McLaren. Creo que se incorpora a Mercedes en el 2013, exactamente. Desde 2013 hasta 2024 te has tirado una cantidad de años en el mismo equipo. Y luego también un factor, a mí también me parece significativo a cierto punto, y es algo que has comentado tú, Iker, en varias ocasiones, que Hamilton, desde que ha entrado a la Fórmula 1, siempre ha conducido motores Mercedes. No ha catado un motor Ferrari jamás en la vida. Con lo cual, el hecho de adaptarte también, ya no solo a un coche diferente, sino a una respuesta de motor diferente, el juego con el acelerador, el embrague, el cómo te entrega la potencia ese motor, etcétera. O sea, quiero decir, creo que hay muchos factores en ese aspecto. O sea, evidentemente, lo que estamos diciendo, siendo la primera carrera y siendo tan peculiar como ha sido, no se pueden sacar conclusiones. Sí que me gustaría volver a sacar un poco la puntilla para saber qué opináis vosotros en ese aspecto. Esas maniobras de Leclerc a Hamilton, en la que le gana la posición en un par de ocasiones, en las que, como digo, creo que Leclerc echó galones fuera, puso un par de huevos sobre la mesa y de alguna forma le dijo a Hamilton: aquí estoy yo, y por muchos mundiales que traigas y porque seas el piloto más laureado, no me voy a amilanar, desde luego. O sea, creo que en los dos adelantamientos que le hizo, sobre todo en el último, que si no recuerdo mal fueron ellos que se llegaron a tocar ligeramente en el alerón, o sea, dando el espacio mínimo, Leclerc creo que se impuso bastante, o se quiso imponer bastante. A ver, al final esto sí que yo creo que es una cosa que, bueno, Ferrari lo permite, que es la lucha, y Leclerc al final le está diciendo a Hamilton que aquí está él, que de primer piloto nada, que si lo quiere lo luche. Cuando estás luchando por la 9ª posición, me da igual que lo hagan.
Ahora bien, como lo hagan cuando tienen un primero y segundo asegurado, ya le puede a cualquiera de los dos salir bien. Porque como hagas un adelantamiento de estos un poquito criminal a tu compañero de equipo, el otro no cede y te vayas contra las protecciones, uno de los dos no va a volver a poder pisar Italia. Y eso es una cosa que creo que lo van a tener más o menos claro, pero bueno, en principio a mí que les dejen luchar me parece bien. McLaren también tiene esa orden de que pueden luchar. Veremos a ver, pero mira, oye, me parece que es la primera carrera esa de ir marcando terreno. Me parece que, oye, que está bien, es arriesgado, tiene sus riesgos, pero estas son las carreras. A mí me agrada ver que después de todo el reloj que sabíamos que está con Hamilton, Ferrari sigue siendo Ferrari y nos está montando este show con sus míticas estrategias, con radios, con todas sus historias. O sea, creo que en ese aspecto vuelven a demostrar que siguen siendo ellos, ¿no? O sea, no... O sea, el típico meme de Ferrari en el muro con cara de payasos, ¿sabes? O sea, ha sido un poco de eso porque para mí es el equipo que más ha desinflado. Sí, no, Ferrari siendo Ferrari, totalmente. O sea, en eso estoy totalmente de acuerdo, vamos. Pero bueno, el Ferrari siendo Ferrari se va a ver en seco, porque en mojado creo que simplemente no ha salido nada. Las estrategias, por supuesto, no fueron buenas, por no decir que fue un auténtico desastre. Pero al final yo entiendo que también cuando vas ya octavo, una estrategia buena igual tampoco te iba a salvar, porque venías ya con 7 errores detrás. Sí, en ese aspecto por eso digo que Ferrari, bien por rendimiento, bien por estrategia, etcétera, o sea, Ferrari decepcionó. Además eso, más allá de que en mojado puedan no tener el coche que tendrían en seco, como digo, se les vio bastante desinflados ya desde... Bueno, creo que ha sido tú, Berlans, el que lo ha comentado en la presentación, ¿no? Que en pretemporada al final se veía una Ferrari o se intuía una Ferrari bastante más fuerte de lo que hemos visto aquí, porque ya desde inicios del fin de semana se vio una Ferrari muy floja. Es que, de todas formas, esto ya, o sea, yo no sé si alguna vez lo he llegado a comentar, pero digo lo de que Ferrari es un liante porque solo a Ferrari se le ocurre que es buena idea juntar a dos egos como Hamilton y Leclerc. O sea, para nosotros vamos, o sea, es echar leña al fuego y perfecto para el espectáculo. Pero realmente puede salir muy mal. O sea, Hamilton no creo que su expectativa sea ir a hacer puntitos y hacer de escudero. O sea, y Leclerc no tiene ninguna gana tampoco de convertirse en el segundo. Entonces, eso es lo que alguna vez ha comentado, de meter a Alonso y haber estado en un solo equipo puede ser una bomba. Pues esto es lo más parecido que tenemos ahora mismo a juntar bueno, los próximos serían Leclerc y Verstappen, pero es lo más parecido que tenemos a juntar a dos egos de ese calibre. Pero mira, al final, esto lo de el por qué, ya lo hablamos un poco el año pasado, porque al final todos tenían bastante que ganar. Ferrari se va a llevar una exposición, todo en cuanto a imagen de marca o de moda, como lo queramos llevar, que desde luego Sainz no te daba, y con Leclerc y Hamilton tienes, o sea, dentro del prototipo de moda y de persona que se puede comprar un Ferrari, tienes probablemente los dos aspectos. Hamilton un poco más ese rollo urbano, pues bueno, esto, pues de igual, no sé si decirlo rapero o ese estilo americano, y Leclerc, el tío más elegante que existe ahora mismo en Europa. Que tú el tío yo más que rapero y por alusiones diría estrafalario, la verdad. Pero es que luego también le ves a veces con ese rollo el streetwear americano, también. O sea, a esa, sí, que te lleva en ese plan. O sea, ese perfil Kendrick Lamar y todo este tipo de raperos estadounidenses que supongo que serán coleguitas de Hamilton. Sí, con su parte de estrafalario. Y luego tienes a Leclerc con sus 25 años y una pinta de señor elegante que se baja en su Ferrari para irse a una reunión. Y eso, desde luego, Sainz no te lo daba. Y al final, Hamilton está ante las puertas de la historia si logra ser campeón del mundo con Ferrari. O sea, ya directamente te metes en el Olimpo y besándole los pies a Schumacher, porque lo de Schumacher, por mucho que nos pongamos, es insuperable. Y si por el camino sale mal y acaban a tortazos, mira, oye, eso que los espectadores nos vamos a llevar,
En Ferrari diremos, esto ya lo veíamos, ya lo intuíamos, sabíamos que iba a pasar, pero al menos nos hemos divertido. Y yo creo que por eso básicamente ha sido este movimiento. Sí, yo creo que ahí esa parte va a estar bastante interesante. Sí, perdona. Sí, no, tranquilo, ahora te dejo hablar también. Nada, lo que iba a decir que eso, yo creo que la cosa puede estar interesante en esa batalla entre los dos porque, efectivamente, como bien habéis dicho los dos, a ver, ninguno tiene ganas de ser escudero del otro. Por parte de Hamilton, está en sus últimos años de carrera. Evidentemente, yo creo que lo que querrá será retirarse en Ferrari. Si te puedes retirar con un 8º título, olé, chapó. O sea, quiero decir que creo que es su objetivo principal y no el de estar ahí, eso, rascando puntos o siendo el escudero de Leclerc, ni mucho menos. Leclerc, llevando los años que lleva en Ferrari, evidentemente, tampoco, como decía antes, no se va a milanar, no va a querer ser escudero de Hamilton. Eso, creo que en la primera carrera se ha visto cómo le ha dicho un poco, que yo estoy aquí y eso, que por muchos títulos que traigas a la espalda, yo lucho por lo mío. Y esa batalla, ese choque de trenes puede ser, sí, un poco. Sí, por eso digo que se llegaron a tocar en el alerón, en uno de esos movimientos. O sea, Leclerc le dio el espacio mínimo. También es verdad que Hamilton se defendió, o sea, que además el adelantamiento fue por fuera. O sea que, ojo. Entonces, ese choque de trenes va a ser el que haga que la cosa esté interesante, que ninguno va a querer ser el escudero del otro. No, y yo creo que eso yo creo que va a salir o muy bien o muy mal. Y tanto si sale muy bien como muy mal, sé que nos vamos a divertir, porque es que son italianos y de alguna vez harán cosas de italianos y eso siempre es divertido. Ahí coincido, totalmente. Y eso lo sé que es lo mismo que va a ocurrir con McLaren, ¿eh? Que como les dejen a los dos luchar, o va a ser un desastre o va a ser muy divertido. Y en los dos casos nos lo vamos a pasar bien. Como se empiecen a lijarse el uno al otro, que se van a adelantar con muy poco respeto y Norris hablando mucho más y Piastri está un poco loco. O en ese aspecto es más cabeza fría. Entonces, pase lo que pase, creo que nos podemos divertir con los dos equipos. Mientras tanto, se nos cuela Stroll y se nos pone sexto en el Mundial. Sí, desde luego, o sea, que mientras ocurren esas cosas raras, los dos... Por ejemplo, Stroll puede pescar sin hacer absolutamente nada. Solo tiene que no chocarse, que es lo que le cuesta. Y bastante hizo en una carrera en la que, como digo, hubo 6 abandonos, lluvia, o sea... Que por cierto, que pocos hubo, porque viendo la foto de Alonso pasando sobre la grava, que es verdad que al final todos los coches pasaron por ahí, pocos se fueron al muro, porque vamos... Yo no sé si en esos casos, o sea, cuando os grabé los audios, pues si al final los ponía ahí, yo decía que en la apuesta loca habíamos puesto que iba a haber cuántas banderas rojas iban a haber, y viendo la carrera, es que es muy difícil que no hubiera habido al menos una. Yo creo que al menos una vez tendrían que haber sacado una bandera roja para limpiar la pista en algún momento. Puede ser. De hecho, yo creo que visto cómo estaba esa curva, tenía sentido. Ahora bien, tal y como estaba el clima, igual si ponías una bandera roja era peor, porque luego se te ponía el tiempo peor y la acababas liando. Es que yo es lo que iba a decir. Fíjate que por una parte hasta me llegó a sorprender un poco que la carrera no empezara con safety car, como nos suelen acostumbrar cuando hay lluvia. O sea, en ese aspecto se vio una carrera bastante normal. Sí que yo creo que se podrían haber dado las circunstancias para que hubiera habido alguna bandera roja, pero oye, igual sí que tenían en cuenta ese factor clima, porque con la cantidad de accidentes que hubo y todo, oye, igual veían que esa ventana entre lluvia y lluvia era suficientemente amplia y dijeron, pues bueno, tiramos. O sea, en ese aspecto, creo que también con todos los accidentes que hubo y todo, creo que hubo bastante buen trabajo por parte de los comisarios y una buena gestión de eso, salidas del safety car, banderas amarillas. En ese aspecto no fue una carrera en la que la FIA se luciera, la verdad. Bueno, hubo alguna que otra cosa, alguna pequeña acción, quizás un poco peligrosa, pero bueno, al final creo que por lo demás, pese a que fue una carrera de estas un poco caóticas, yo creo que lo hizo bien. Y yo creo que estaba bien para salir con intermedios en salida normal, no llovía tanto como para tener que meter el safety car directamente, que ya lo hubiera matado. Pero bueno, la verdad es que de momento parece que está bien, pero cuando la FIA siempre ha tenido históricamente problemas, bueno, dirección de carrera, es a la hora de hacer las sanciones, que es un mono, directamente tirando una ruleta. En Australia no hubo sanciones, bueno, más allá de la de Antonelli. Entonces veremos, cuando se hagan carreras de estas locas es cuando a lo mejor vemos si dirección de carrera ha cambiado o sigue siendo el mismo mono, que es una cosa que habrá que ver.
Como en cada carrera cambia. Un poquito. ¿Cuál? Que como en cada carrera cambia la dirección de carrera. Y bueno, o sea, los comisarios cambian, pero bueno, que veremos a ver si les han pegado a todos un poco el toque. Y de noticia un poquito de última hora, a partir de China se van a ajustar la flexión del alerón trasero, que en principio creo que esa directiva no estaba, o les habían dicho que lo endurecieran por el tema de esos mini DRS que le pillaron o de McLaren. El del alerón delantero se va al Gran Premio de España, pero a partir de China van a mirar que los alerones traseros flexen, bueno, mucho menos de lo que están flexando ahora. Así que veremos si eso no nos trae alguna que otra sorpresita. Bueno, pues mira, ahí sí, primera medida típica de las de la FIA, de meter algo cuando ya la temporada ha empezado. Eso es, para el Gran Premio de España está previsto, de hecho, los cambios los cambios que se aplican de cara a lo que es el alerón delantero. O sea que a partir del próximo Gran Premio de China, lo que se regula es el alerón trasero. ¿Sí he entendido bien? Sí, que flexe mucho menos. Ha dicho que tiene que ser, no sé si 0,5 milímetros con 75 kilos de carga o pero bueno, eso ya entiendo que son cosas para gente de matemáticas, pero bueno, que básicamente es esto, que parece ser que habían porque lo tengo aquí apuntado, pero lo he puesto antes. Va a pasar, dice, la modificación del artículo 3, 15 y 17 del reglamento técnico aplica a la reducción de la anchura máxima de la ranura entre el plano principal y el alerón trasero de 2 milímetros a 0,5. Bastante más estricto, es 1,5 menos. Y por eso que veremos a ver, porque igual algún equipo se ha pasado de listo y afecta, pero al menos esto de hacer cambios cuando la temporada ha empezado, al menos lo han hecho con una carrera, y no lo han hecho cuando igual ya es tarde. Veremos a ver si hay alguno de los equipos de arriba que haya estado haciendo esa trampita legal y haya consecuencias, o que lo mismo no cambia absolutamente nada. O sea, veremos a ver. Esto viene después de que la FIA monitoreara los alerones traseros de los equipos y ahí decidieron imponer pruebas de deflexión más estrictas en China. O sea, algo vieron que dijeron, mira, nos están vacilando. Y que esto, si no me equivoco, venía ya de... O sea, quiere decir que era de Bakú, cuando ya empezamos a hablar un poco de aquellos alerones traseros. Que veremos a ver, pero bueno, que simplemente eso, que es noticia de cara al Gran Premio de esta semana. Sí, eso es. Después de Bakú del año pasado fue cuando salió toda la polémica de los alerones traseros, y precisamente por eso se cambiaba la normativa para esta temporada. Por eso digo, o sea, la de los alerones traseros ya cambiaba, la de los alerones delanteros se dejaba para España. Algo han visto para que si lo aplican ahora, es decir, o sea, lo aplican inmediatamente desde la siguiente carrera, eso es porque algo han debido de ver o algo se han debido de oler. Yo, mira, si os parece, salvo que queréis hacer alguna otra puntilla respecto a esto, por ir derivando un poco de tema, eso, hablar por ejemplo un poco del tema de los rookies que hemos comentado al principio, por ejemplo, de los equipos ya un poco más de medio perfil o de media parrilla, saliéndonos un poco de los 4 top. A ver, eso, la actuación de los rookies, sobre todo un poco, me gustaría saber vuestra opinión. Como digo, aunque es primera carrera y es difícil sacar ninguna conclusión, evidentemente, pero la actuación de Lawson, por ejemplo, creo que Lawson de todos los rookies fue el que, a ver, lo de Hadjar fue una putada también, o sea, el tener ese error ya en la vuelta de formación, o sea, es decir, no poder participar ni en la carrera. Luego otros pilotos como Jack Doohan, que también una vez iniciada la carrera tiene un accidente en los primeros compases, o sea, no fue una carrera buena para ninguno, pero Lawson tuvo una carrera, incluso me debería decir un fin de semana, insufrible, sobre todo si lo comparamos con Verstappen. Pero eso, antes de que nos comentéis un poco vuestra opinión respecto a todo esto, rookies, etcétera, sí que me gustaría dar un dato random. La escudería Sauber ha sumado más puntos en esta carrera, o sea, en esta temporada, después de una sola carrera, que los que sumó en todo el año pasado. Si no tengo mal el dato, de hecho, a ver si me voy a columpiar encima con ello, pero el año pasado Sauber terminó con 4 puntos, este año ya tiene 6. Dato inútil del programa. Bueno, oye, no está mal. El dato inútil hasta ahora era a final del programa, ahora ya lo vamos metiendo a la mitad y siempre me parecerá bien. Y por lo que es un poco la parte esta de los rookies, pese a que el debut, bueno, no fue bueno para ninguno, creo que el peor es el de Hadjar. Llevamos una carrera y ya hay recadito de Helmut Marko. Ya ha dicho que el espectáculo de las lágrimas de Hadjar le parece vergonzoso.
Me parece que la verdad es que es la mejor manera probablemente de querer ser piloto en Red Bull. Tienes una mala carrera el día de tu debut, lloras y tu jefe te dice que dejes de llorar y te pongas a trabajar. Lo cual, igual ayudar al buen clima no ayuda. Y la cuestión de Lawson, no recuerdo si lo llegamos a tocar el año pasado. Yo defendí y sigo defendiendo que cargarte a Pérez es un error cuando le has ido cambiando todo según a ti te iba apeteciendo y cambiándole los criterios. Y la cuestión es si Lawson tiene el nivel suficiente para coger un Red Bull. Pero si luego la vara de medir del Red Bull va a ser siempre lo que hace Verstappen, pues es que entonces es imposible. Porque Verstappen le das un ladrillo y o se lo lanza a la cabeza a alguien o gana una carrera con él. Entonces lo de Lawson siempre va a ser complicado. Y la cuestión también es luego cómo la afronte él. Si decide intentar ser Verstappen, va a comer muchísimo muro. Si se concentra en llevar la mayoría de puntos a casa, pues igual lo hace bien. Pero bueno, no sé, veremos. Y también en qué momento Marco va a empezar a llamarle subnormal. O sea, también ese va a ser el otro punto. En qué momento Marco empieza a decir, bueno, es que si no gana carreras, a lo mejor no está, a seguir metiéndole más presión al pobre chaval. Casi llama, no subnormal, pero ya le ha soltado perlitas a Isaac Hadjar por llorar. Sí, imagínate. Por eso. Yo es lo que acabo de comentar, por eso que es que si se pone a llamarle subnormal también a Lawson, pues al pobre chaval se va a hundir y no va a hacer nada. Pues que de todos los rookies Lawson es, creo que el que más grandes premios tenía ya antes de ser piloto principal. Creo que llevaba 11 grandes premios. Y la última vez, no creo que fue la última vez, ¿no? Cuando hizo los comentarios estos de Alonso, que se columpió, que no era él. Ha hecho comentarios un poquito más de ego, muy flipadetes. Entonces era como, si vas en ese plan, van a ir a cuchillo. O sea, ya puedes hacerlo todo bien. Y el único que lo ha hecho bien a efectos de resultado para mí ha sido Kimi Antonelli. Por lo que sea, igualmente, no hay que tenerlo en cuenta 100% por la carrera que ha sido. Pero él ha quedado cuarto, quinto en el peor de los casos si tiene una sanción. Lawson no ha puntuado, Bortoleto no ha puntuado, Jack Doohan no ha puntuado y Sergio Hadjar no ha puntuado. Entonces, estás ahí. Y yo creo que a mí, de verdad, o sea, yo creo que le venía bien bajarse un poquito a tierra y que se relajase un poco. Pero hombre, a ver, a mí lo de las declaraciones, entiendo que os enfade porque se ha metido con Alonso. Pero todo piloto que llega a Fórmula 1... Que no lo digo por eso, joder. Yo creo que tienes que tener esas declaraciones de irte un poquito de flipado. Porque yo creo que esas declaraciones de flipado se te pueden ir en tu contra, pero también te acaban dando clics, te acaban dando resultados. Y yo creo que es parte de todo el juego de ser piloto de Fórmula 1. Y ese va a ser el duelo interesante. El Antonelli, no me acuerdo cómo se apellida el otro chaval. El Antonelli Lawson, que se me había olvidado el nombre. Porque son los dos, a priori en carrera, se van a encontrar, se deberían encontrar en puestos de honor y quizás por algún podio. Ahí puede ser lo interesante. Si el chaval joven, que, bueno, una carrera en Fórmula 3 y Fórmula 2, bueno, y Fórmula 4, absolutamente rápida en la de simplemente subirte al coche para pasar a otro más alto, contra un chaval que ya tiene 11 carreras, creo que son 11 o son 12 en un par de años en el Racing Bulls, que bueno, no lo hizo mal, tampoco lo hizo especialmente bien, pero ese va a ser sobre todo el duelo principal, porque el resto de rookies, en teoría, no están tampoco en ninguno de los grandes equipos. Yo creo que van a acabar cometiendo todos ellos errores, enfrentándose entre ellos y veremos. Pero al final esto, el peor debut posible para la mayoría de ellos. Algunos, bueno, pues entiendo que todos obviamente tienen margen de mejora, algunos lo harán mejor, otros lo harán peor. Y eso, como decía al principio, el que en peor situación está Doohan, más que nada porque le quieren hacer la cama, no por otra cosa, porque el chaval, veremos a ver si tiene nivel de Fórmula 1, a mí me parece que sí, pero lo mismo está solo 5 carreras porque han decidido
sacrificarle y meterle contra los leones, pues porque a un señor italiano le ha apetecido. Veremos. Sí, es que tampoco podemos hablar mucho más de ellos. O sea, es que ha pasado lo que ha pasado. O sea, es por las circunstancias también. Si me dices que se hubiesen chocado los 4 a la vez, pues dices, joder, pues mira, pues igual tiene algo que ver que no tienen experiencia, pero entre ellos está Alonso y está Carlos Sainz, que no son precisamente unos novatos. Así que, pues oye, les ha pasado a ellos. A ver, sí que fue Hadjar, ¿no? El que se fue en la vuelta de formación, ¿no? Sí. Sí. Vale, bueno. Vale, ok, se lo doy. Le pisó de más y es error de novato, pero bueno, le ha pasado a otros. Y igual es el dentro de todos esos el único al que más le puedes echar la culpa. Pero por lo demás, pues habrá que darles... Mira, en el audio que os mandaba decía, pues mira, al gobierno no se le dan 100 días, pues habrá que darles unos cuantos grandes premios para empezar a criticarlos para bien o para mal. Pues igual Harakimi te marca 2 fuera de puntos y se queda... Y los demás le puntúan y se mean en él. Pero bueno. Sí, pues eso es un poco lo que dije yo también en privado. Que al final nos llegan, que yo creo que hasta el Gran Premio de Arabia, es decir, la 5ª carrera, creo que tampoco tiene mucho sentido empezar a valorar cómo pinta cada uno, porque bueno, al final Australia, aunque hubiera sido en seco, hubiera sido una carrera. Ya quizás con Australia, China, Japón y Bahrein, podemos quizás empezar a hacernos un poquito una idea de qué es lo que hay o qué es lo que no hay. Pero es que al final esto, con solo una carrera, han tenido todos unos debuts horribles, así que bueno, pues básicamente eso, siguen todos exactamente sin saber dónde están, qué tienen y qué dejan de tener. Sí, que además, a ver, tampoco se puede utilizar la misma vara de medir, yo creo, porque tampoco es lo mismo, por ejemplo, el caso de Antonelli o el caso de Lawson, salvando las distancias con lo bueno o malo que pueda ser el coche y sin entrar en la comparación, como decía Siker, de Verstappen. Eso, porque si Verstappen es la vara de medir en el caso de Lawson, olvídate. Pero, claro, no es lo mismo debutar en un Mercedes como Antonelli, por ejemplo, o en un Red Bull, en este caso como Lawson, que también, como ha dicho Orlans, Lawson es el menos rookie de los rookies, porque es el que más grandes premios tenía ya a sus espaldas. Pero no es lo mismo empezar en un Mercedes o en un Red Bull que, por ejemplo, como comentabas también antes, Iker, pues por ejemplo, como Berman en un Haas. Al final, eso también influye a las actuaciones que puedas dar. En el caso de Doohan, como habéis comentado, a ver, yo creo que, como he comentado antes, de hecho, al principio del programa, que Colapinto estaría ya por ahí, como digo, afilando el colmillo entre bastidores. Porque a Doohan, y ya lo comentamos en el programa de pretemporada, es como si tuvieran ganas desde el minuto 0 de que fuese Colapinto el que entrase. Sobre todo eso es, alguien italiano que anda por ahí. Y por eso que es un poco también esto, que la vara de medir no va a ser la misma para todos, porque no es lo mismo estar en el peor coche de la parrilla que estar en el segundo mejor coche. Eso va a ser una cosa que también tendremos que tener en cuenta, pues con algunos, pues igual se puede ser un poco más duro y con otros menos, y en el caso de Red Bull probablemente haya que ser duro, no con el piloto, sino con el señor austriaco. O sea, quiero decir, con el señor Marco, que es el que hace y deshace y decidió cargarse a un piloto. No funcionaba, pero tampoco daba problema. Bueno, funcionaba a ratos, pero bueno, igual todavía tenías posibilidades de un año intentar cambiarlo. Pero bueno, eso se va a ir viendo a lo largo de toda la temporada. Sí, de hecho, a ver, esto es algo que os he comentado yo, o sea, lo he comentado de forma interna y, a ver, sí es verdad que, como hemos dicho, no se puede sacar conclusiones de la primera carrera. Sí, creo que sé por dónde vas, de hecho, Iker, pero la actuación de Lawson, o sea, visto lo que ha sufrido en la primera carrera, quiero decir que en un momento dado no te haga echar de menos a Pérez, que igual al final no has ganado tanto con el cambio. Como digo, es pronto para decirlo, pero a mí ya se me pasa por la cabeza. Cerrando un poco toda esta temática, compañeros, y bueno, cerrando también un poco casi el programa, porque yo creo que poco más nos queda que comentar realmente hasta que vivamos la siguiente carrera en China y ya tengamos un poco más para analizar de cada equipo. Pero podemos ir echando el cierre al programa de hoy. Si os parece, nos hacéis un poquito vuestras impresiones o qué creéis que es lo que podría suceder o qué es lo que podríamos ver esta misma semana en China. Y ya con ello, pues como digo, despedimos este segundo programa. Erlans, si te parece, porque además creo que tú, como nos habías comentado, andas con un poco más de prisa, nos das tú esas impresiones y aprovechamos para despedirte por hoy. Sí.
Sí, bueno, por lo que he leído no se espera lluvia, o sea, está bastante claro que no va a haber lluvia esta vez. Parte mala que vamos a tener otro madrugón bastante tosco, pero bueno, tengo ganas porque quiero verles en un fin de semana en seco, en un circuito como es el de China, que por ejemplo, pues mira, Alonso dijo que pues, es un circuito que le gusta bastante, que lo conoce bastante, y tengo curiosidad de ver a ese Aston Martin también cómo se pone, ya que apuntaba tan bajo, ahora dio algún matiz que daba a entender como que no estaba tan mal, entonces pues a ver ahora para desempatar un poco, a ver qué nos da. Y en general pues la verdad que con las mismas ganas, espero que nos dé show, que nos dé un poquito de locura, y la verdad que pues que sea menos la mitad de bueno que ha sido este Gran Premio, que no te pido que se ponga un Yuki Tsunoda segundo en la carrera, pero joder, está guay ver a tanta gente diferente peleando, a ver esta vez sufriendo y sacando sus manos a relucir, y bueno, pues cuanto peor lo pasen ellos, mejor lo pasamos nosotros en ese aspecto, así que siga así. Pues sí, a ver, que siga así, desde luego, ya te digo. Lo bueno es que tenemos que esperar poco para la siguiente carrera. O sea que, a ver, en líneas generales, la verdad es que coincido bastante. Pues, Erlans, si te parece, pues nos despedimos ya de ti, ya con estas impresiones que nos has dado. Echamos el cierre por tu parte y así pues te dejamos para tus otros compromisos y así, si eso, pues terminas el puzzle tranquilo. Pues nada, pareja, nos vemos en el próximo fin de semana. Un abrazo. Chao. Igual, Erlans, un placer tenerte por aquí de nuevo. Muchísimas gracias. Pues, Iker, nos das tus impresiones también, eso de lo que podría ser la siguiente carrera en China o qué esperarías ver en China, con los pequeños antecedentes que nos ha puesto Australia sobre la mesa, y ya con ello pues echamos el cierre definitivo al programa de hoy, si te parece. Bueno, me parece bien. Yo no estoy haciendo ningún puzzle, pero se me ha olvidado preguntarle de cuántas piezas era, por ver si tenía algo de mérito o lo estaba haciendo ahí de estos de 30 piezas con pieza enorme. Es una pena que nos hayamos preguntado. Y por lo demás, yo pues por China... Creo que era de 1000 piezas, ¿eh? Creo que te lo puedo constatar. Ah, pero el tamaño... Depende del tamaño de la piecita, pues oye, pues un trabajo de chinos o pues una cosa más o menos asequible. Ya hablando de trabajo de chinos, yo, a ver, es un poco lo que ha dicho Erlans, que también espero que la carrera tenga el nivel de Australia, aunque sé que Australia va a ser una carrera loca durante esta temporada, el resto no va a ser igual. Pero sí que yo espero una carrera más o menos tranquilita, en sentido de que es una carrera en seco, más o menos buena temperatura para ver cómo están todos. Ya sabemos un poco que con la sprint vamos a saber cómo va a ser la carrera del domingo, así que en ese aspecto pues el sábado vamos a intuir el domingo, pero tengo ganas de ver una carrera sobre todos los rookies ya conociéndose un pelín más el coche, salvo Hadjar, el resto conociéndolo un poquito más, carrera en seco, a ver cómo está cada uno y poco a poco empezando ya a ver de los rookies cómo es cada uno, en qué posición está también Hamilton, sobre todo un poco para ver cómo va con el Ferrari. Y oye, pues espero una carrera más o menos tranquila, si puede ser tranquila y entretenida, pues mucho mejor, pero al final sospecho que va a ser una carrera de adelantamiento en la recta larga con el DRS. Pero bueno, es un poco la Fórmula 1 de los últimos 15 años. No me sorprende, pero espero esto, un poquito de ver cómo está cada uno de los pilotos y cómo va también un poco cada uno de los coches. Sí, eso es, un poco más de salsa, teniendo en cuenta que seguramente no sea la locura de carrera que vivimos en Australia. Además, interesante eso, que vamos a tener formato sprint en esta carrera, y ello va a hacer que, bueno, por una parte hay menos entrenamientos libres, con lo cual a la clasificación pues llegas con menos información, pero sí es verdad que de cara a la carrera al final tienes pues no sé, las 20 vueltas aproximadamente que puedas tener del sprint, las tienes ya como recogida de información para la carrera del domingo, o sea que puede estar interesante por ahí la cosa. Pues Iker, compañero, con esto, nada, darte las gracias a ti también por haber podido contar contigo en otro programa. Nada, una semanita hasta que nos podamos volver a escuchar por aquí de nuevo, si todo va bien. Así que ha sido un placer tenerte por aquí en este segundo podcast, compañero. Muchísimas gracias.
Eso, lo mismo digo. Pues lo dicho, tenemos que esperar poco hasta la siguiente carrera, los días 21, 22 y 23 de marzo. Vivimos el Gran Premio de China. Los Libres 1, el 21 de marzo, como decía Rans, nos toca volver a madrugar de nuevo. Ya el tipo de madrugón y eso, pues bueno, entra un poco a gusto de cada uno. Pero vamos, la carrera, así como el fin de semana pasado en Australia, fue a las 5 de la mañana. En este caso va a ser a las 8. O sea, pilla un poco más en horario normal de desayuno. Los Libres 1, el 21 de marzo, a las 4:30 de la madrugada. El mismo 21 de marzo, a las 8:30 de la mañana, la clasificación al sprint. El 22 de marzo, a las 4 de la mañana, el sprint, la propia carrera sprint como tal. A las 8 de la mañana, el mismo sábado, la clasificación. Y el domingo, a las 8 de la mañana, como anticipaba, la carrera en el Gran Premio de China. Así que, bueno, como decía, nos toca esperar poco hasta el siguiente Gran Premio. Y si todo va bien, nos volveremos a escuchar aquí la semana que viene, el miércoles, como viene siendo habitual. Así que, habiéndole dado las gracias y habiendo contado con la participación de nuestros dos compañeros, echamos el cierre definitivo a este segundo programa de la temporada. Recordaros que nos podéis escuchar en Spotify y en iVoox. Además, en Spotify siempre os dejamos alguna encuesta y os dejamos espacio para que nos dejéis vuestros comentarios también. Nos podéis seguir en redes sociales, en Instagram y en X, @formulapaddock_. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando desde el otro lado. Nos escuchamos tras el Gran Premio de China. Un abrazo.